Hermanos, es con el mismo placer de siempre que les doy una bienvenida. Quiero agradecer los comentarios de aquellas personas que nos han hecho el favor de hacernos llegar sus comentarios. Nos alegra infinitamente el saber que la palabra de Dios está siendo de bendición, de motivación, de exhortación, pero sobre todo de edificación a los creyentes. Es la verdad un gusto escuchar, saber que estamos logrando el propósito a pesar de no estar juntos. De verdad que queremos bendecir su vida y una vez más le invitamos a que esté atento al mensaje de esta noche, ya que vamos a seguir con esta tremenda aventura de nuestro camino hacia la felicidad. Y hoy vamos a continuar con el tema de el camino a la felicidad número 4. Si pudiéramos poner un subtítulo a este mensaje, pues pudiéramos llamarle el hambre que sacia. Así es de que, por favor, si me hace usted el favor de abrir su Biblia, Mateo capítulo número 5. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el versículo número 6. Dice de esta manera: bienaventurados, dichosos, felices todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La mayoría de nosotros, hermanos, si somos honestos, no sabemos lo que es tener hambre. No sabemos lo que es tener sed que ponga en riesgo nuestras vidas. Algunos de nosotros hemos pasado por tiempos difíciles en la vida. Algunos de nosotros hemos pasado por tiempos de mucha necesidad. Y ha habido ocasiones en las que hemos tenido poco o nada que comer, pero no hemos tenido o no hemos sentido la muerte debido al hambre y al sed. Algunos han tenido que trabajar duro para comer tortillas con sal, tortillas con chile, tortillas con agua, pero hemos tenido para comer. De alguna u otra manera, siempre hemos logrado llegar a llevar un bocado a nuestras bocas. Repito, algunos hemos pasado por tiempos en los que ha sido muy fuerte la necesidad, pero me imagino, estoy asumiendo, que no tenemos la experiencia de haber sentido la muerte en nuestro cuerpo debido a que no teníamos que comer. Nosotros los cristianos, hermanos, debemos de ser felices. Este es el camino que nos va a llevar a la felicidad. Si estamos pasando por situaciones, problemas que nos quitan la paz, que nos quitan la felicidad en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, pues debemos examinar nuestros pasos, debemos examinar nuestro camino, porque el Señor quiere que seamos felices. Y dentro de la felicidad, por supuesto que hay momentos de llanto, porque ya aprendimos cuando el Señor dijo: bienaventurados los que lloran, los que saben sufrir, porque ellos serán consolados. Claro que vamos a tener momentos de dificultad, momentos de dolor, momentos de llanto, pero nuestro gozo no debemos perderlo. Y ahora el Señor nos va a enseñar algo que es también contrario a la mentalidad del mundo, que tenemos que tener hambre y sed de Dios para llegar a ser realmente felices. Y como las otras semanas, vamos a tratar de comenzar comprendiendo el significado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar dándole un sentido a la analogía que el Señor Jesús usó para enseñarnos el camino a la felicidad. Y es que el Señor usa la analogía de la necesidad más básica del hombre para sostener la vida física. Y lo hace para expresar o para enseñar que así como el alimento y el agua son necesarios para nuestra vida, para nuestra existencia, así para llegar a tener la plena felicidad en la vida es necesario que tengamos hambre y sed de justicia. Nosotros no podemos pasar mucho tiempo sin comer, no podemos pasar mucho tiempo sin agua,
porque sentimos que nos morimos. El mismo sentir espiritual debe de existir cuando estamos lejos de Dios. Nosotros debemos de tener hambre y sed de Dios todo el tiempo. Sin embargo, para muchos de nosotros, las palabras de Jesús, cuando dijo que bienaventurados los que tienen hambre y sed, quedan un poquito livianas, o estas palabras del Señor parecieran carecer de peso para nuestro entendimiento debido a nuestro contexto social. Porque, repito, para nosotros el hambre extrema y la sed extrema que ponga en riesgo nuestra vida no la conocemos. Es casi literalmente inexistente. En nuestro contexto social no sabemos lo que es el hambre y no sabemos lo que es tener sed. Para nosotros tener hambre es un dolor de cabeza o un dolor de estómago cuando hemos dejado de comer 1 o 2 tiempos al día. Cuando no desayunamos y cuando no almorzamos, para la 1 o 2 de la tarde empieza el dolor de cabeza y tal vez hasta náuseas debido al hambre y sentimos un ardor en el estómago. Pero para nosotros eso es el hambre, es el mayor hambre que hemos nosotros sentido cuando hemos dejado de comer, si mucho un día y medio. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, el hambre y la sed tenían otro significado. No era dejar de comer un día, no era dejar de tomar agua por una tarde, no era perder 1 o 2 tiempos de comida, sino que en los tiempos del Señor sentir hambre y sentir sed era la lucha diaria por la supervivencia. Había gente que si no comía, no era porque se le olvidaba comer, sino era porque no tenía que comer. Entonces, estas palabras en el tiempo del Señor Jesucristo tienen un significado mucho más profundo del que posiblemente tenga para nosotros. Pero es necesario que nos pongamos en la piel de aquellos hombres que están escuchando del Señor esta enseñanza para que podamos entender lo que el Señor Jesucristo quiere que aprendamos. Cuando una persona tiene hambre, hermanos, cuando está experimentando el hambre real de que siente perder la vida, que está sintiendo cómo va desfalleciendo poco a poco, cuando una persona tiene realmente hambre, la comida, el alimento o el agua son su mayor prioridad. No puede enfocarse, no puede pensar, no puede hacer nada más que pensar en la comida, porque todo lo demás pierde valor o deja de interesarle a la persona. Ha habido personas que de pronto han pasado por algún momento de mucha escasez porque se perdieron y duraron algunos días en el desierto. Cuando son encontrados por alguien, son capaces de intercambiar relojes, anillos, ropa, cualquier artículo por un bocado de comida que no tiene el mismo valor que el artículo por el que lo intercambian. Sin embargo, cuando se siente hambre de verdad, son capaces de intercambiar cualquier cosa por satisfacer su hambre. Porque cuando una persona realmente siente este tipo de hambre, su prioridad es alimentarse y todo lo demás carece de sentido o de interés. Y en la Biblia encontramos, hermanos, varios ejemplos en los que podemos usar para ilustrar el tipo de hambre al que se refiere el Señor Jesucristo, para que las palabras del Señor Jesucristo tomen más peso y más significado en nuestro contexto actual. En el libro de Reyes, capítulo 17, se recuerda que también el profeta Elías acaba de profetizar que va a haber una sequía por algunos años y que no va a volver a llover hasta que él se lo pida a Dios. Y debido a que no hay lluvia, pues se seca la tierra y hay hambre. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios envió a Elías a la casa de una viuda. Cuando Elías llega a la casa de la viuda, le dice: dame algo de comer. Y la viuda le dice: no tengo nada de comer.
tengo un poco de harina y ahorita voy a preparar un pan para comerlo con mi hijo. Y dice la viuda, para después dejarnos morir. El hambre que había en la tierra era tan severa, era tan grave, que esta viuda, esta mujer, estaba a punto de cocinar la última tortilla que le iba a dar a comer a su hijo y del que ella iba a comer, para después abandonarse al hambre y dejarse morir. Ya no había alimento en su casa, ya no había forma de sembrar la tierra, de cosechar, no había agua, no había llovido, y ella sabía que estaban a punto de comer su último bocado y que después de ese bocado iban a morir de hambre. Este es el hambre al que se refiere el Señor cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No es aquel dolor de cabeza, aquella incomodidad en el estómago porque no hemos comido 1 o 2 días, no. Es aquella desesperación, es aquella angustia de saber que si no como, me voy a morir. El otro personaje o el otro ejemplo que podemos ver y que a mí me gusta todavía más porque lo dice más claramente es el ejemplo del hijo pródigo. Ustedes se recordarán que en el capítulo 15 de Lucas, el Señor da la parábola de un hijo que le pide a su padre la parte de sus bienes. Después de que se la dan, se va, abandona al padre, se va. Dice la Biblia que derrocha, malgasta todo su dinero. Y dice, cuando empieza a sentir hambre, cuando viene la necesidad, porque se acaba su dinero, se acaba su riqueza, busca un trabajo y nadie le quiere regalar nada y llega a un lugar a donde se pone a cuidar puercos, cerdos, marranos. Quiero que leamos en Lucas capítulo número 15, versículo 14. Acompáñeme por favor a Lucas, porque quiero que lea conmigo algo muy interesante, porque el escritor Lucas deja claro lo que es necesidad y después lo que es hambre. Y como yo dije al principio, muchos hemos pasado necesidades como las del hijo pródigo, donde no hemos tenido trabajo y hemos sentido hambre posiblemente, pero no hemos llegado al punto de sentir verdaderamente el hambre como la que está hablando el Señor Jesús. Vamos a leer desde el versículo número 14 del capítulo 15 de Lucas en adelante. Dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Note que dice una gran hambre. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco, me muero, estoy desesperado por el hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de estos jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí vemos, hermanos, a este hijo pródigo sentir hambre y reconocer que en la casa de su padre, aunque había hambre en aquella provincia, en la casa de su padre hasta el último de los siervos tenía abundancia de pan. Y reconoce que él está muriendo de hambre y reconoce, vuelve en sí y dice, si no vuelvo a la casa de mi padre, me voy a morir de hambre. Esta es el hambre
que le da significado a las palabras del Señor Jesucristo. Este contexto social en el que vivían los oyentes de nuestro Señor Jesucristo es lo que están entendiendo. Ellos sí entendieron cuando el Señor habló de hambre y sed, porque ellos sabían y habían experimentado y habían pasado alguno de ellos este tipo de momentos. Por lo tanto, en este pasaje nos muestran el significado de las palabras del Señor. Ellos saben lo que el Señor está diciendo cuando dice: los que tienen hambre y sed de justicia de Dios alcanzarán la felicidad. Pero hermanos, ¿cómo es posible que sentir hambre, estar hambriento, nos lleve a la felicidad? ¿Cómo es posible que pasar este tipo de necesidades nos lleve a la felicidad? Es claro que no se refiere a un hambre física. Está usando el hambre física para que entendamos el hambre espiritual. Mi Señor dijo que sentir esta hambre y esta sed nos daría la felicidad, porque esta, hermanos, es un hambre que satisface. Por muy paradójico que esto parezca, esta hambre es una hambre que satisface. Ustedes y yo sabemos perfectamente, hermanos, que en el mundo físico el hambre se calma, pero no se quita. Cuando usted tiene hambre al mediodía, a las 12, después de no haber desayunado y su cuerpo le empieza a exigir que le alimente, usted siente hambre y usted come para calmar el hambre, no para quitarse el hambre, porque después de 3, 4 horas, ¿qué va a volver a suceder? Va a sentir hambre y va a cenar y se va a ir a dormir y se va a levantar primeramente Dios el día de mañana, va a ir a trabajar, va a ir a consumir energía corporal. ¿Y qué le va a pedir el cuerpo? Comida. Y usted va a satisfacer su hambre comiendo. ¿Y qué va a suceder 2 o 3 horas después? Sentirá hambre. Por lo tanto, el hambre no se quita, se calma cuando usted come. Usted tiene hambre, come y después vuelve a tener más hambre. Nosotros, los hijos de Dios, entre más buscamos de Dios, entre más hambre sintamos de Dios, hermanos, más vamos a querer de Dios. Yo siempre he usado como ejemplo para explicar esta hambre de parte de Dios, he usado siempre el agua del mar. A mí me parece fascinante que haya personas que hayan muerto en alta mar de sed, que hayan muerto de sed en el mar. Imagínense qué contrariedad. Se mueren de sed estando rodeados de agua. Y uno se pregunta, pero si tienen sed, ¿por qué van a morir si están rodeados de agua? Bueno, porque usted sabe perfectamente que el agua del mar es sumamente salada. Y si usted está perdido en alta mar y tiene sed y usted toma un poco de esa agua, le va a satisfacer su sed, pero por la cantidad de sal que va a ingerir usted en su cuerpo, va a sentir más sed. Es un agua que le produce sed. Y entre más tome agua del mar, más fuerte será su sed. Bueno, tener hambre y sed de justicia a nosotros es algo parecido. Es, hermanos, realmente extraordinario el hecho de saber que solamente Dios puede saciar a nuestra hambre, solo Dios puede saciar a nuestra sed, pero su presencia nos hace desear más de su presencia. El hambre de Dios, el hambre, la sed de Dios nos hace felices porque nos lleva a conocer a Cristo más profundamente. Jeremías capítulo 33 versículo 16 dice que el Señor es nuestra justicia, hablando de Dios. Y en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 el apóstol Pablo llama y reconoce a Cristo Jesús como la justicia de Dios. Entonces, Cristo, que es la justicia,
es quien nos sacia, porque el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, y Cristo es la justicia de Dios. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, es decir, recibirán satisfacción. ¿Cómo se quita el hambre y cómo se quita la sed? Recibiendo alimento, recibiendo agua. ¿Y quién es el alimento? ¿Y quién es el agua que nuestra alma necesita? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el Señor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. El Señor es quien sacia nuestra sed. En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús hablando dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, tener hambre y sed de justicia nos hace felices porque nos lleva a conocer a nuestro Señor Jesucristo de una forma más profunda. Tener hambre y sed de justicia nos hace felices porque vivir esta vida obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo y agradando al Señor, es una de las formas más satisfactorias en las que podemos vivir. El Señor Jesucristo en el capítulo 4, hablando a sus discípulos, en los versículos 32, les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Pero el Señor Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta, hermanos, es la felicidad, hacer lo que a Dios le agrada, porque esa será una vida satisfactoria, será una vida llena de plenitud, llena de felicidad. Por eso dice el Señor Jesucristo, bienaventurados, dichosos, felices los que sientan hambre que duele, hambre que desespera, hambre que nos hace sentir que morimos si no estamos con el Señor, si no buscamos de su presencia, si no estamos en comunión con el Señor. Este es el tipo de hambre que nos hace felices porque nos lleva a desear, a buscar más del Señor. Sin embargo, debemos, hermanos, reconocer honestamente que la experiencia con el hambre y la sed de justicia de la iglesia en general no es la mejor. Así como en nuestro contexto social en el que vivimos, el hambre y la sed es algo prácticamente inexistente, esto parece ser un fiel reflejo del estado espiritual de la iglesia de Cristo en estos días. En la iglesia de Cristo parece también que el hambre y la sed de justicia de Dios también es inexistente. Por un lado, el mundo no tiene hambre y sed de Dios. Por un lado, usted predica el evangelio, le invita a alguien a recibir a Cristo, le habla de la palabra del Señor, le da la noticia buena de que Jesucristo murió por sus pecados. Y el mundo está satisfecho, no tiene hambre, no tiene sed de Dios, rechaza el regalo de vida eterna del Señor porque sienten que no tienen necesidad. Eso es por un lado los pecadores, pero también es verdad que por el otro lado los cristianos, nosotros los cristianos, tampoco tenemos sed, tampoco tenemos hambre de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque así como los pecadores satisfacen su hambre espiritual con otras cosas, también los cristianos lo hacen. Ustedes saben perfectamente que Dios nos creó con una necesidad de Dios, pero el mundo llena esa necesidad con vicios, con dinero, con esposas, con mujeres, con hombres, con propiedades, con éxito.
Y el mundo llena ese vacío espiritual con todas estas cosas. Y cuando uno viene a predicarles de Cristo, no quieren porque se sienten satisfechos. Es como cuando usted le ofrece algo de comer a alguien que acaba de comer y dice, no, muchas gracias, estoy muy lleno, acabo de cenar, acabo de comer, acabo de almorzar, no tengo hambre. Y parece que el mundo así rechaza el evangelio. Y también los creyentes, hermanos. También los creyentes parece que rechazan la justicia de Dios porque la necesidad espiritual de la iglesia también la llenan con otras cosas. Así como los niños. ¿Por qué usted no le deja comer papitas, chips, dulces, soda a sus hijos antes de comer? Porque esa comida chatarra le quitará el hambre. Y después no tendrá hambre de comer lo que es saludable, lo que es necesario para el cuerpo. No querrá comer sus vegetales, sus carnes, no querrá comer sus alimentos que son necesarios para su cuerpo. Porque ya comió comida chatarra, se siente satisfecho de comida que no le ayudó, que no es buena para ellos, pero no tienen hambre. El mundo y los cristianos estamos igual, estamos satisfechos con comida chatarra. Todo el que no tiene hambre de Dios, todo aquel creyente que no siente hambre y sed de la presencia de Dios, es porque está satisfecho espiritualmente con algo que no es verdadero, que no es bueno para su vida. Esta actitud de no sentir hambre, de no sentir sed, de sentirse satisfecho, es autorreconocerse como rico espiritualmente. Lucas capítulo número 1, versículo 53. Hablando María profetizando, dice, a los hambrientos colmó de bienes, pero a los ricos los envió vacíos. Entonces, cuando uno se siente satisfecho, cuando uno no siente el hambre de Dios, viene a la presencia de Dios, viene a la iglesia y sale vacío de Dios, porque no hay lugar en su vida para que Dios deposite más de su presencia. El creyente actual, mis estimados hermanos, no está viviendo con hambre y sed espiritual que lo lleve desesperadamente a buscar de la justicia de Dios, porque se conforma con recibir la palabra de Dios una vez por semana. El creyente hoy se satisface espiritualmente con escuchar la palabra de Dios una o dos veces a la semana. Yo le invito, intente, haga la prueba, coma 2 veces por semana y me cuenta qué siente su cuerpo. Haga una comida solamente a la semana. Haga 2 comidas a la semana por un mes entero y me cuenta cómo le va físicamente. Será algo que lo va a agotar, algo que lo va a debilitar y va a poner en riesgo su salud y su propia vida. Lo mismo sucede, mis hermanos, cuando no buscamos de Dios entre semana y nos acomodamos a recibir el alimento solamente 1 o 2 veces por semana. Imagínese que usted viene solamente los domingos o solamente los miércoles o viene los 2 días, pero no vuelve a tomar su Biblia en toda la semana. No vuelve a alimentarse en toda la semana. Hermano, hermana, eso nos pone en riesgo nuestra salud espiritual y pone en riesgo nuestra vida espiritual. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque no tenemos hambre de Dios, porque no tenemos sed de su presencia. Y luego muchas veces, hermano, nosotros los que le damos de comer el fin de semana, el domingo o el día de hoy, miércoles, preparamos la comida para darle de alimentar su espíritu y resulta que en ocasiones ni siquiera le gusta lo que se prepara. ¿Acaso no ha sucedido que en su casa usted de pronto siente hambre y cuando le sirven dice, no me gusta esto? Y no se lo come o come poco. Bueno, pues imagínese usted recibir una vez alimento a la semana y que cuando usted lo está escuchando, la palabra de Dios diga,
no me gusta. Hoy como que no estuvo bueno porque creo que lo dijo por mí. Hoy como que no me gustó porque hoy no le entendí mucho, no me pareció, no estoy de acuerdo. Imagínense, comer poco y cuando nos sirvan, despreciarlo. El creyente de actual, el creyente de nuestros días, no solamente no tiene hambre, sino que cuando se le ofrece muchas veces rechaza lo que se le da. El creyente de hoy, hermano, no tiene la comunión con Dios, no tiene el hábito de adorar. El creyente actual se conforma con escuchar música durante el día. Se pone sus audífonos en su trabajo, trae su radio y siente que es cristiano porque estuvo escuchando música. Bueno, yo he escuchado aún en las estaciones de radio que no son cristianas, música cristiana. Por lo tanto, hay gente que es asesina, adúltera, ladrona y escucha música cristiana de vez en cuando. Eso no nos alimentará el alma, hermanos. Necesitamos adorar al Señor, hacer tiempo de meditar en su palabra, hacer un tiempo de hablar con el Señor, porque eso es lo que demostrará que tenemos hambre y sed de su presencia. Hay gente, mis hermanos, que se está acostumbrando en estos tiempos a la tecnología. Ya no quiere congregarse presencialmente, ya no quiere llegar a la iglesia presencialmente porque está acostumbrada a recibir la palabra de Dios a través de estas reuniones virtuales, y otros que ni siquiera están en estas reuniones virtuales se conforman con ver videos de YouTube, se conforman con estar recibiendo estos alimentos a través de la tecnología, y que por supuesto que cuando son por causa de fuerza mayor que no podemos estar, pues qué bueno que tiene usted la oportunidad de escuchar y de ver los videos para aprender la palabra de Dios, pero no podemos depender de esto. No podemos depender de este tipo de alimento. Necesitamos congregarnos, necesitamos la comunión con los hermanos, porque esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, hermanos, el hambre y sed de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de la justicia de Dios, hoy parece ser inexistente en la iglesia. ¿Cómo sé? ¿Cuáles son las marcas de una persona que tiene hambre y sed de justicia? Bueno, algunas evidencias de los que tienen hambre y sed de la presencia de Dios son que no tienen confianza en sí mismos. No están confiados en que yo sé, en que yo puedo, en que yo decido. No confían en sí mismos. El apóstol Pablo en Romanos 7, hablando de sí mismo, dice: miserable de mí, ¿quién me hará libre de este cuerpo de muerte? Otra marca de los que tienen verdaderamente hambre con Dios es que no se conforma con nada menos que lo que es la justicia de Dios. La familia, los amigos, los regalos, el trabajo, el dinero son buenos y tienen de alguna forma satisfacción en la vida, pero no nos llenan la vida por completo. Nosotros necesitamos, no nos conformamos con nada más que no sea la presencia de Dios. Yo amo a mi familia y amo a cada una de mis hijas, a mi esposa, como estoy seguro que ustedes aman a las suyas. Pero nuestras familias no deben de ser nuestra satisfacción máxima. Aún nuestra familia tiene que estar en su lugar correcto. Nuestra satisfacción máxima es Dios, es su presencia. Y no nos podemos conformar con nada que no sea su presencia. Tercera característica de aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, bueno, pues es precisamente que anhela más de la presencia y de la palabra de Dios. No se conforma con comida chatarra. No se conforma con oír un video, oír una prédica 5 minutos, 10 minutos, con oír música. No. Él quiere comida saludable. Esta persona anhela palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 nos enseña que debemos desear como niños recién nacidos, como los niños que tienen hambre, que se desesperan, lloran, gritan para ser alimentados. Así debemos de sentir nosotros el hambre y sed por la presencia de Dios.
Estos creyentes que sienten este tipo de hambre del que está hablando nuestro Señor Jesucristo serán felices porque serán satisfechos. Dios entonces es nuestra mayor satisfacción, mis amados hermanos. Quienes sienten esta hambre y esta sed serán saciados. Hermanos, Dios nos conceda llegar a decir lo que decía el salmista. En el Salmo 42, el salmista levanta un clamor a Dios extraordinario que bien haríamos hacerlo nuestro y pedir a Dios que se haga una realidad en nuestras vidas. El Salmo 42, 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tiene sed de Dios vivo. El Salmo 63 nos habla también de cómo se siente el tener sed de parte de Dios. Es una sed que solamente su presencia puede satisfacer. Dice Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, así quiero verte en mi propia vida. El Salmo 119, versículo 20, el salmista lleva al extremo su estado espiritual, su necesidad por Dios, y declara de una forma vehemente y extraordinaria en el versículo número 20: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Mi alma está quebrantada como tierra seca, como tierra árida, como tierra de desierto. Así como la tierra se parte y se quiebra, así, Señor, está mi alma por estar deseando tu presencia todo el día. Que el Señor nos permita, hermanos, llegar a este tipo de clamor, a este tipo de hambre, a este tipo de sed, como el hijo pródigo, que nos haga volver en sí, que nos haga entender, que nos haga comprender nuestra hambre, nuestra necesidad, y que como el hijo pródigo tengamos que correr a la casa del Padre, porque si no nos morimos, si no vamos a perecer. Que Dios nos haga entender, mis hermanos, que tenemos hambre y sed de su presencia, que nada nos saciará, es solamente su presencia. Que Dios cree en nosotros hambre y sed de justicia, para que podamos llegar a alcanzar realmente la felicidad. Oh, mis hermanos, creo que es necesario que pare aquí para que podamos adorar al Señor y podamos declararle al Señor que tenemos hambre de su presencia. Yo te invito, amado, a que si estás hambriento y sediento de la presencia de Dios, clames por su presencia en tu vida. Yo te invito a que tengas un tiempo de adoración, un tiempo donde le clames a Dios y le digas: tengo hambre de ti, Señor. Gracias, Jesús. Mi Señor, quiero estar en tu presencia. Por un instante de tu amor. ¿Qué estás dispuesto a hacer, hermano? ¿Qué quieres que el Señor haga en ti? ¿Acaso tienes hambre de Dios? Entrega todo, deja todo y corre a Dios. Y dile: Padre,
Tengo hambre de ti.